haciendo conocer la cifra de lo que son las casas que al día de hoy deberían haber sido entregadas por el gobierno. Recordemos que el gobierno prometió que este año, y se le iba el honor y el nombre al presidente en este año, para entregar 150.000 viviendas, 150.000 hogares, para que 150.000 familias venezolanas salgan de la pobreza. Bueno, a la fecha de hoy, eso significa que deberían haber sido entregadas 35.346 viviendas al día de hoy. Eso supone todos los días 411 viviendas. Y vamos a estar recordándole a Venezuela, 35.346 viviendas han debido ser entregadas a la fecha de hoy para cumplir la promesa que el presidente nos hizo de poder entregar, de poder construir, de poder dar 150.000 viviendas para este año 2011. Y lo vamos a hacer todos los fines de semana, todos los domingos, en esta rueda de prensa. Pero el día de hoy queremos tocar también un tema que tiene que ver con la familia venezolana, y es el tema de la alimentación, el tema de lo que significa el esfuerzo de poder llevar a nuestra familia los alimentos para que podamos crecer, para que podamos tener esa calidad de vida que merecemos. Y en el gobierno hay una gran contradicción con este tema. Por un lado, el ministro Loyo dice que se está produciendo en Venezuela todo lo que comemos. El 70% de lo que comemos se produce en el país. Por el otro lado, el ministro Osorio dice lo contrario. El 70% de lo que comemos lo compramos afuera. Incluso llegó a decir esta semana, si tenemos que importarlo todo, importamos toda la comida de los venezolanos. Bueno, eso significa comida importada, significa desempleo, significa poca producción, significa pobreza, significa hacer rico a otros países, pero ser pobres en Venezuela. Y vamos a hablar hoy el caso específico de un producto que es el arroz. En el tema del arroz, que es el plato así importante junto con la arepa en Venezuela, que es parte protagonista de lo que es el pabellón criollo, bueno, resulta que el gobierno es el gran empresario del arroz. El gran arrocero del arroz es el gobierno venezolano. El gobierno venezolano maneja las 12 plantas de procesamiento de arroz, y el gobierno venezolano también maneja el 60% de todas las importaciones, entre ellas todas las importaciones de arroz que se hacen en Venezuela. Ahora, fíjense ustedes, desde que el gobierno maneja todo el tema del arroz, desde que el gobierno se convirtió en el único y gran empresario del arroz, en Venezuela no se produce arroz. Imagínense ustedes qué contradicción. El gobierno dijo, voy a controlar el arroz para producir más arroz, y no se produce más arroz. Esta cifra que está acá se refiere a las toneladas de arroz que se producían en Venezuela. Hace pocos años se producían más de 1 millón de toneladas de arroz. Ahorita estamos produciendo menos de la mitad. Es decir, la producción ha bajado en los últimos años en un 50%. De producir más de 1 millón de toneladas a producir la mitad de arroz también. En términos también, adicionalmente, de lo que significa el negocio del arroz. Cuando comenzó el gobierno a hacer arroz y producir arroz en Venezuela, era un gran negocio, sobre todo en las tierras de Guárico, sobre todo en las tierras de Portuguesa, todo lo que es ese llano central venezolano. Producir arroz creaba para Venezuela una ganancia de 50 millones de dólares. Ahorita ya no exportamos arroz, sino que simplemente tenemos que comprar el arroz afuera. Y estamos comprando el arroz afuera, y apenas ahorita la exportación de arroz, miren cómo cayó de 50 millones de dólares casi a menos de medio millón de dólares. Es decir, que antes se producía arroz para venderlo afuera, y hoy tenemos que traer el arroz para tenerlo que comprar a otros países para Venezuela. Antes todo lo que se sembraba de arroz se ha reducido también a la mitad. Se sembraban más de 200.000 hectáreas, ahorita está sembrado casi la mitad, casi 100.000 hectáreas de arroz, con lo cual se está sembrando menos arroz. Ahora, ¿a quién le compramos arroz? A los de siempre. A Ecuador, que está feliz porque tiene una sobreproducción de arroz, a Guyana porque está feliz porque tiene una sobreproducción de arroz, a Bolivia que está feliz porque tiene una sobreproducción de arroz, y estamos generando miles de empleos y millones de dólares en Bolivia, en Ecuador, en Guyana, pero no en Venezuela. Es decir, con el dinero venezolano, con el trabajo venezolano, con el petróleo venezolano, estamos haciendo ricos a los guyaneses, a los bolivianos, a los ecuatorianos, pero no en Venezuela. Y el drama peor de todo esto es que las empresas que se han expropiado para producir arroz no han producido en estos 2 años ni 1 kilo de arroz. El gobierno expropió Monaca,
el gobierno expropió Cargill con la excusa de que había que producir arroz convencional. Y en estos 2 años no se ha producido 1 kilo de arroz. Estas empresas se expropiaron para producir arroz y no se produce ni 1 kilo de arroz. Es el caso de Cargill, que sigue vendiendo en las redes sociales, en las redes comerciales del gobierno, el arroz parboil, que es lo que el gobierno supuestamente quería cambiar. ¿Cuál es la realidad de esto? Que el gobierno, siendo el principal empresario del arroz en Venezuela, no estamos produciendo arroz en el país. Las empresas que se expropiaron para producir arroz no han producido el primer kilo de arroz venezolano cuando antes se producía. Antes el negocio del arroz permitía venderle a otros países arroz. Hoy estamos comprándole arroz a Bolivia, a Ecuador o a Guyana. Y todo eso al final lo que está significando es que Venezuela, lamentablemente, en la producción agrícola, se está convirtiendo en un país donde no hay soberanía alimentaria, donde no hay seguridad alimentaria, sino que dependemos de otros países. Y eso también significa que estamos perdiendo empleo en el país. Todo lo que significaba la siembra de arroz, la producción de arroz, el procesamiento de arroz, la exportación de arroz, todo eso significaba empleo, 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 progreso, progreso, oportunidades, todo eso se borró. Por eso nosotros insistimos que hay un camino distinto, hay un camino mejor, que es la producción nacional. Trabajar juntos el gobierno y el sector privado, entregar las tierras que están hoy en manos del gobierno para que sean los propietarios, los pequeños y los medianos productores quienes las pongan a trabajar, crear industrias para que se pueda procesar eso y poder exportar ese arroz y dejar que el gobierno, que quiere ser el gran empresario del arroz, abandone esa tarea y se dedique más bien a promocionar la creación de empleo, la producción nacional, la multiplicación de las marcas, y por eso nosotros seguimos insistiendo que justicia es producir en Venezuela lo que comemos los venezolanos. No podemos seguir gastando nuestro dinero que se pudiera invertir en más seguridad, por ejemplo, o en construir escuelas, o en seguridad social. Ese dinero que debería ir para eso se está gastando en comprar arroz afuera. Ese dinero debería venir de los venezolanos, de los empresarios venezolanos, de los productores venezolanos, y poder tener nosotros ese dinero para lo social, para la inversión de la gente y permitir que tengamos ese país de oportunidades. Ese es el camino mejor que seguimos nosotros promocionando desde Primero Justicia para tener un país productivo, de oportunidades, de trabajo, de marcas, de futuro, un país moderno y de justicia para todos por igual. Todas las cifras que estamos dando el día de hoy pertenecen a un trabajo que han hecho 2 investigadores de la Universidad de los Andes sobre el problema de la producción agrícola en Venezuela que acaba de terminar. Es un trabajo que acaba de terminar este año 2011 y lo estamos utilizando con permiso de ellos sobre una investigación de cómo la producción, la siembra y la exportación en Venezuela de alimentos lamentablemente en los últimos años ha caído, y ese trabajo de la Universidad de los Andes demuestra también cómo somos mucho más dependientes de comprar afuera los alimentos que podríamos producir en Venezuela, que podrían generar empleos, oportunidades y riqueza, que debería ser el camino por el que fuera Venezuela. Un país productor agrícola, potente, poderoso, que genere oportunidades, y no lo que estamos viendo ahora, que es que las tierras están perdidas, están abandonadas, las empresas cerradas y simplemente comprando los alimentos afuera. Eso no es verdaderamente triste porque no es la Venezuela que nosotros queremos ni la que merecemos tampoco.